Hola para todos, yo soy el Dr. Carlos Jaramillo, soy médico funcional y bienvenido hoy al módulo número 5 de este curso de defensas e inmunología. En el capítulo de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, es toda la relación que tiene el estrés con las defensas. Entender y darnos cuenta cómo desde el mismo sistema que maneja en mi cuerpo el estrés es el mismo sistema que controla las defensas de nuestro cuerpo y es algo que de pronto nunca tenemos en cuenta o no le prestamos atención y lo vemos de pronto como algo muy lejano. Entonces, bienvenidos, vamos a desarrollar este tema. Recuerda por favor, antes de seguir con este video, que la mejor forma como me puedes apoyar es dándole like al video. Y una vez le hayas dado like, por favor, suscríbete al canal y activa la campana para recibir notificaciones cada vez que hagamos un nuevo video. Bueno, bienvenidos hoy a este tema tan importante que vamos a desarrollar, que estamos haciendo desde el Instituto de Medicina Funcional. En el Instituto de Medicina Funcional trabajamos muchos médicos, health coaches, nutricionistas, fisioterapeutas en diferentes partes del mundo para poderles llevar a ustedes la mejor salud y en este momento les queremos llevar grandes herramientas. Hoy vamos a hablar de un tema que es bien importante, que de pronto sabemos, conocemos, creemos que conocemos, pero al fin y al cabo todos lo hemos sentido, pero no sabemos eso cómo nos afecta en la vida. Y es el estrés. La definición de estrés, hay muchas personas que lo han tratado de definir. A mí hay una definición que me gusta mucho y es: el estrés es cuando mi cuerpo, cuando cualquier elemento, pero estamos hablando del cuerpo, pierde la capacidad de poderse adaptar a un estímulo externo o algún estímulo interno. Entonces, en el momento en que, digamos, yo salgo a hacer ejercicio, por poner un ejemplo, y hago un ejercicio que pues es normal para mí, mi cuerpo todavía puede responder. En el momento en que pierde la capacidad de responder, pues entonces cambia completamente su estructura y puede perder la capacidad de adaptarse y es cuando viene a manifestarse. Digo que puede ser un fenómeno interno o externo porque mi cuerpo puede fallar por algo que yo estoy haciendo desde adentro o puede fallar por algo que yo tengo desde afuera. Esto para decirles que además el estrés a mí me gusta verlo y dividirlo de dos formas. Me gusta verlo y dividirlo de dos formas en que uno es el estrés percibido y lo otro es el estrés físico. Me refiero al estrés percibido porque cuando yo digo, es que estoy muy estresado, es que esta situación me tiene muy estresado, es que mi jefe me tiene muy estresado, eso es algo que yo percibo y eso es algo que es solamente una realidad para mí en mi mente. Pues decir, no, pero es que a todos nos está estresando. Sí, el hecho que a todos nos esté estresando no deja de ser una realidad solamente para mí en mi mente, porque puede que para otra persona no sea un evento estresante. El estrés físico es el estrés que vivimos por la mala alimentación, la falta de ejercicio, el mal sueño, el wifi, la radiación electromagnética, las malas relaciones que tenemos, el tráfico, el smog, todos los químicos industriales que nos comemos en la comida, los colorantes, los endulzantes artificiales, el tabaquismo, todos los tóxicos que están en las cremas y en los productos cosméticos que a veces utilizamos. Tiene sus ventajas no tener que utilizar shampoo. Entonces eso es lo que termina estresando al cuerpo y vamos a ir desarrollando el tema para irles explicando cómo es que mi cuerpo va desencadenando toda esa serie de respuestas. El estrés es algo que no lo entendemos. Los médicos solamente podemos medir de muchas formas la respuesta del estrés del cuerpo, pero el estrés es algo que no entendemos. Muchas veces vemos a alguien con alguna condición y le decimos, no, pues no se estrese. O no, sí, tienes que bajarle al estrés. Y tienes que bajarle al estrés es ¿qué? O ¿cuáles son las herramientas? O no, vete de vacaciones. Si de pronto irme de vacaciones me va a hacer que me tenga que endeudar más y eso me va a estresar más. Y el estrés se manifiesta de muchas formas. El estrés, de nuevo, no es solamente cómo me siento estresado, sino el estrés se manifiesta de muchas formas. El estrés se puede ver manifestado con problemas gastrointestinales, se puede ver manifestado con
problemas de la tiroides, con muchas condiciones en las que el cuerpo físico se ve muy afectado y la gente lo siente mucho, como por ejemplo es lo que llaman, entre comillas, la fatiga crónica, lo que llaman la fibromialgia, también está relacionada con esto. Problemas como las crisis de pánico, las crisis de ansiedad, muchas formas de depresión están relacionadas con la falta de adaptación al estrés crónico que estamos viviendo día a día, de nuevo, porque mi estrés percibido es algo que no nutrimos, no alimentamos, no nutrimos nuestra mente y no nos ocupamos de nuestra vida con lo que podemos hacer con ella, que es con la forma como vivimos nuestros hábitos y con esas buenas decisiones con las que yo le puedo traer bienestar y control a mi vida. Entonces voy a hablarles de algo que, para poder llegar a esto, ¿qué tiene que ver todo esto con el sistema inmunológico? Ya les voy a explicar. Antes de seguir con esto, les quiero explicar una cosa que es determinante para poder avanzar con todo esto y para poderles explicar sobre las soluciones, y es lo siguiente. Si pudiéramos dividir nuestro cuerpo, lo podríamos dividir en 3 cuerpos. Un cuerpo mental, que es mi mente, todo lo que yo hago con mi mente. Un cuerpo físico y un cuerpo energético. Y uno puede decir, qué pereza, este man ya se puso hippie, qué mamera. Yo sí decía que este calvo es porque seguramente él anda en turbante por ahí en la casa. No. Esto es lo que lleva estudiando la física cuántica desde hace muchos años. Incluso el mismo Einstein llevaba estudiando esto en el cuerpo humano y en la materia, en la forma como es la estructura del universo. La materia, tal y como la conocemos, la materia así como la vemos, todo lo que existe en el universo, porque nosotros estamos hechos de lo mismo que está hecho el universo, la materia es 99.999999% de energía y el resto es solo materia. Y uno dice, ¿cómo así? Pues es que yo me toco y aquí yo encuentro materia, yo veo que es que yo estoy hecho de materia. Bueno, recordemos que cuando todos vimos en el colegio la estructura cuando uno ingresa al átomo, o sea, uno pasa de un tejido, después viene a las células y después llega al átomo. Y cuando uno entra al átomo, uno se acuerda que le mostraban el núcleo donde estaban los electrones, los neutrones y los protones, y por aquí habían unos electrones que nos decían que estaban dando vueltas. Realmente ellos no están dando vueltas, ellos lo que están es girando con un movimiento completamente desordenado, que es lo que determina, pues digamos, como varios electrones generan ese fenómeno como de nube, y ese fenómeno de nube es lo que permite que ese movimiento, que algo se sienta sólido. Pero si nosotros cogemos la distancia que hay entre el núcleo, entre el centro del átomo y un electrón, es como si tú y yo estuviéramos separados 2 kilómetros. Entonces, ¿qué hay en ese espacio? ¿Qué hay en ese espacio intermedio? Bueno, en ese espacio intermedio hay 99.999999, o sea, 6 nueves, lo que se conoce como el campo cuántico o la energía. Entonces, de nuevo, el mundo tal cual y como lo conocemos, todo absolutamente lo que está en la naturaleza a nivel subatómico está compuesto en su gran porcentaje de energía, y es una energía de la que estamos hechos todos en este planeta, todos en el universo, y de nuevo de lo que está hecho absolutamente todo el universo. ¿Qué tiene que ver con esto y por qué les explico lo de los 3 cuerpos? Les explico esto porque si el cuerpo físico, lo que más está hecho es de energía, pues claro, nosotros trabajamos y vivimos sobre el cuerpo físico porque vivimos en un mundo donde vinimos a tener una experiencia terrenal, una experiencia de la conciencia. Pero ese campo de energía, digamos, aquí está en la materia, aquí está ese campo de la energía, ese es como el campo intermedio, porque la mente es la que es capaz de trabajar sobre la energía, y esa energía es la que va a determinar cómo la materia se manifiesta. Esto se los dejo hasta aquí, por favor déjenmelo en el tintero. Esto es lo que ha tratado de explicar la física cuántica por muchos años y es algo que muchas veces no lo entendemos y no sabemos cómo es que nos enfermamos desde ahí. Vamos al campo, 100% al campo físico. En el cuerpo existe una parte de mi sistema neurológico. El sistema neurológico se divide en sistema nervioso central y en sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es mi cerebro y lo que baja por la médula, o sea, entre las vértebras, que es ese tejido que cuando a veces la gente se accidenta y se lo rompe, por eso es que termina con
con alguna paraplegia o cuadraplegia o con alguna lesión, porque es digamos como una extensión de mi cerebro y que baja por toda mi columna vertebral, y las vértebras lo que hacen es protegerlas, por eso la vértebra es hueca por dentro, porque por ahí baja. Todo lo que sale de ahí, del sistema nervioso central hacia afuera, es lo que se conoce como el sistema nervioso periférico. El periférico tiene una parte, digamos, voluntaria, que es todo lo que yo utilizo para moverme, y tiene una parte que es involuntaria. La parte involuntaria, uno es lo que yo siento, y otra parte que se llama el sistema nervioso autónomo. Y de eso es que quiero hablarles. El sistema nervioso autónomo es muy importante. Es muy importante, es determinante para la salud, porque el sistema nervioso autónomo es el que me determina a mí, digamos, tiene como dos funciones. Una que es todos los estados de alerta, huida, supervivencia, poder correr, huir o esconderse o quedarse paralizado del susto, que eso es lo que se llama el sistema nervioso simpático. De ese sistema nervioso simpático es el que nos ha permitido sobrevivir a lo largo de la historia, el que nos permitió correr cuando nos perseguía un tiranosaurio, un tigre con colmillos de sable, cuando viene el perro del vecino y uno puede salir a correr. Ese es el que nos ha permitido sobrevivir ante esas circunstancias. Cada vez que uno está en eso, uno manda toda la circulación hacia las extremidades, la pupila cambia, cambia para que pueda entrar más luz y yo pueda ver y pueda estar mucho más como enfocado en lo que estoy haciendo. Me aumenta la adrenalina, me aumentan hormonas como el cortisol, para que yo pueda responder, porque yo tengo que responder ante esa situación. Esos son estados de nuevo de alerta, huida, supervivencia. El contrario se llama el sistema nervioso parasimpático. El parasimpático son todos los estados de sueño, relajación, reparación de tejidos. De ahí depende la producción de hormonas, de ahí depende la desintoxicación del hígado, de ahí depende el sistema inmunológico, o sea, las defensas dependen del parasimpático. Acuérdense en el módulo 1 que les hablaba que existe dentro de la médula, ese órgano que ya es la médula ósea, o sea, dentro del hueso, no tiene nada que ver con la que les acabo de nombrar, sino dentro del hueso, donde se produce la sangre. Ella no trabaja sola. ¿Y se acuerdan que les decía que todos esos órganos están ampliamente interconectados? Pues el que permite esa interconexión es justamente el sistema nervioso parasimpático. Toda la renovación de mis tejidos, que se me estén muriendo unos tejidos y yo esté prendiendo otros, esa conexión entre la tiroides, la conexión que existe entre todos los órganos, entre el sistema cardiovascular, respiratorio, entre el cerebro, mi mente, toda la reparación de tejidos, mi sistema inmunológico, todo eso lo hace este autónomo entre ese equilibrio entre los dos. Uno el que me permite huir, sobrevivir, estar alerta, brincar, no sentir dolor, y el otro que es el que me permite hacer digestión, descansar, repararme, dormir, estar en situaciones de calma, de él también depende la sexualidad, pero por supuesto también las defensas. Al principio les decía que hay dos formas de estresar al cuerpo. Ahora piensen lo siguiente: ¿qué pasa en un mundo donde vivimos crónicamente fumando, tomando licor, trasnochando, no vemos la luz del día, vivimos todo el tiempo conectados a radiación electromagnética en las oficinas, todo el wifi al que estamos expuestos, comemos mal, tenemos malas relaciones con nosotros mismos, vivimos en ciudades llenas de smog? Lo único que estamos haciendo es estresar una y otra vez al cuerpo. Cuando yo vivo en un estado de estos, mi cuerpo, mi sistema va a estar todo el tiempo en el estado de huida, supervivencia, todo el tiempo. Eso es lo que lo van a encontrar en la literatura como los estados de fight or flight, como de vuelo y pelea. Cuando yo estoy corriendo, cuando yo estoy estresado, el momento en el que yo estoy huyendo del perro o del lobo en la mitad del bosque, mi cuerpo no está haciendo digestión. Pero tampoco le está generando deseo sexual. Yo no estoy pensando en ese momento en los senos de mi esposa, no, porque yo estoy corriendo para sobrevivir. Pero eso hace que yo apague completamente mis defensas también, porque en ese momento yo no me estoy defendiendo adentro, yo me estoy defendiendo afuera. En un mundo donde vivimos crónicamente estresados, en un mundo donde perdemos el balance, ¿se acuerda que les decía que la definición de estrés está por la capacidad de mi cuerpo de adaptarse
a un estresor interno o externo, cuando pierdes esa capacidad, en un mundo donde yo estoy todo el tiempo activando esto, incluso de noche, casi que si uno pudiera dividir entre los dos, casi que el simpático es quien actúa de día y el parasimpático es quien actúa de noche. No es del todo, porque hay momentos en el día en que el parasimpático, digamos que como que toma las riendas, y es, por ejemplo, después de comer, que uno tiene que tener un rato en que hace una buena digestión. Él hace digamos como todos los movimientos, produce el ácido, de él depende que uno produzca ácido del parasimpático. Pero por eso es que si yo estoy todo el tiempo en esto, pues no tengo tiempo para comer, tengo que comer a toda porque mi jefe me está presionando, me está gritando, me está escribiendo por WhatsApp, tengo que responder correos hasta las 2:30 de la mañana, me tengo que levantar a las 5 de la mañana, y entonces fuera de eso se me ocurre que de pronto para desestresarme me voy a meter a hacer un Ironman, entonces ahora me voy a estresar todavía más, y así vivimos crónicamente enfermos. Vivimos en un ciclo donde ya ni siquiera sabemos cómo salir de esto. Entonces empieza la enfermedad. Y con esto, con la disminución de la respuesta a mi sistema inmunológico, está relacionado cánceres, enfermedades autoinmunes, muchas formas de deficiencias inmunes que son muy similares o se podrían comportar muy parecidas como en el SIDA, solo que no es algo que es producido por un agente externo, sino es algo que yo mismo me estoy generando porque crónicamente estoy disminuyendo mis defensas. Esto es un tema que es muy importante y es muy delicado porque yo entre más veo pacientes, y se los digo, hasta hoy he visto más o menos un poco más de 7,000 pacientes en los años que llevo de práctica en medicina funcional. Hasta hoy yo creo que no hay una sola enfermedad y no hay una sola condición donde este sistema no esté comprometido, pero además donde el estilo de vida en un mundo crónicamente enfermo hace que todas las enfermedades permeen mucho más y que todo esto se manifieste de una forma mucho más grande. No hay una sola enfermedad que yo vea hoy en día de ningún paciente, llámese hipertensos, diabéticos, con lupus, Alzheimer, lo que ustedes quieran, porque yo veo de todo lo que ustedes quieran, donde yo no vea el estrés manifestado en algún paciente, y casi que a todos mis pacientes les enseño cómo van a manejar el estrés y cuáles van a ser esas herramientas para poderlo equilibrar. No se trata tampoco que es que esto está en exceso y esto está en deficiencia, porque a veces lo han tratado de ver así, porque a la gente se lo miden y se dan cuenta que no es que esto esté en un exceso. Lo que termina pasando es que el cortisol, que es la hormona que responde ante el estrés, que depende del simpático, que uno debería tener una producción de cortisol como un pico en la mañana e irse consumiendo en el día, como la batería del celular, que uno lo carga y se lo va consumiendo en el día. Cuando uno tiene el cortisol de pronto, porque uno está crónicamente estresado, entonces produce el de la mañana y viene bajando y vuelve, se estresa, y vuelve, se estresa, y vuelve, se estresa, y en la noche hace que las personas produzcan incluso cortisol de noche, y eso no debería suceder. Lo que termina pasando a veces con el tiempo es que el cortisol empieza a estar alto a las horas que debería estar bajo y bajo a las horas que debería estar alto. Por eso la gente empieza a tener manifestaciones como dolores musculares, mala recuperación con el ejercicio, se les empiezan a olvidar las cosas, empiezan a perder el interés por las cosas con las que antes sentían interés, pueden subir de peso sin ninguna otra causa que esté relacionada, pueden retener líquido algunos días y de pronto otros no, les puede doler la cabeza con frecuencia, no duermen, o les cuesta trabajo quedarse dormidos, o se despiertan entre la 1 y las 3 de la mañana, pero una gran manifestación es que empiezan a decir: yo en el último año he tenido X número de episodios gripales, y entonces dicen: yo he tenido 10 episodios gripales o he tenido 10 diarreas. ¿Y por qué pasa todo esto? Porque normalmente nosotros nos exponemos a gérmenes tanto respiratorios como gastrointestinales todo el tiempo, solo que nuestro sistema inmunológico debe tener la capacidad de poderlos controlar. Pero ¿qué pasa si yo estoy todo el tiempo crónicamente estresado? ¿Qué pasa si mi cuerpo está todo el tiempo en esto? Pues apago mi sistema de defensas, entonces ante cualquier bichito que me como, me da diarrea, y a los 15 días vuelvo y me como otro, vuelve y me da diarrea, y a los 15 días vuelvo y me como otro y me da diarrea, y lo único que estoy haciendo es estar crónicamente con diarrea. Lo mismo si entonces ahora voy a tener múltiples infecciones respiratorias. Entonces por eso, y recuerden, la disminución del sistema inmunológico está relacionado con múltiples cánceres, múltiples. Entonces es algo a lo que le tenemos que prestar atención, porque si mi sistema de reconocimiento
está apagado, pues cuando una célula decide no morirse y empezarse a duplicar y a duplicar y a duplicar y a duplicar y a crecer, mi sistema inmunológico está durmiendo porque pues no tiene la capacidad de responder, pues el cáncer avanza. Lo mismo pasa con la autoinmunidad, lo mismo pasa con las infecciones crónicas, como nos hablaba el doctor Juan David. Lo mismo puede pasar con la capacidad más fácil de generar alguna infección aguda, y de nuevo que en un mundo crónicamente enfermo, donde en promedio el 60% de la población en el mundo tiene sobrepeso y obesidad, y donde hay países que tienen más del 70%, o sea, 3/4 partes de la población en índices de sobrepeso y obesidad, y a eso súmenle estrés físico, estrés percibido, malos hábitos, mal sueño, mal ejercicio. Súmenle todo esto y miren, piensen por un segundo el sistema inmunológico cómo podría estar. Herramientas que uno puede utilizar se las voy a resumir de una forma muy sencilla. Herramientas que uno puede utilizar, a mí me encanta el magnesio, me encanta utilizar el magnesio. El magnesio tiene más de 300 funciones descritas, si quieren pueden ver un video que yo tengo sobre el magnesio. El magnesio se puede utilizar de muchas formas, a mí me gusta mucho el citrato de magnesio, es digamos como la forma más fácil de utilizar y que uno lo puede dar en los pacientes. Me gusta mucho la utilización de plantas adaptógenas, tienen que ser plantas adaptógenas que por favor no vayan a incluir una planta que se llama regaliz. Si tienen regaliz, el regaliz los puede empeorar si tienen algo que está relacionado con el estrés. Esos son como los aceites esenciales, también me gustan mucho. Me gusta mucho utilizarlos vaporizados, tienen una gran capacidad a nivel mental. Obviamente una buena alimentación, una alimentación antiinflamatoria donde es sin aceites vegetales como el aceite de canola, girasol, maíz, de soya, bajo en azúcares, sin gluten, sin lácteos, sin químicos industriales, todo eso pues va a hacer que mi cuerpo le baje la inflamación. Hay otras terapias como la terapia de flotación, que hay, búsquenla de pronto en su ciudad, hay sitios aquí en Bogotá, hay un par de buenos sitios, conozco muchas ciudades donde tienen esta terapia de flotación, es bastante interesante y la pueden buscar, pero les quiero hablar de algo que para mí es supremamente importante y es sobre la meditación. La meditación tiene la capacidad de permitirme desde mi mente, ¿se acuerdan que les hablaba que ese punto intermedio entre el cuerpo físico y la mente es ese 99.69 de energía, que es lo que va a determinar cómo se comporta mi materia? Eso es lo que va a determinar cómo yo voy a tener la capacidad de hacer que mi materia se exprese de una forma diferente. Porque es que el cuerpo desde la mente puede generar todo lo que les hablaba de la respuesta del simpático y del parasimpático, yo lo puedo generar desde mi mente. Y uno puede decir, ¿cómo así? No me suena. Pues sí, uno puede generar todas esas respuestas desde la mente. Y les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo puede ser bastante gráfico, pero es un ejemplo cierto. Y es un hombre puede bailar con una mujer muy voluptuosa por la que él siente mucha atracción y va a tener taquicardia, va a sentir calor, va a sentir los pelos de punta, puede tener una erección, va a sentir todos los efectos que genera de la excitación en ese momento. El día después, ese mismo hombre puede pensar en la misma mujer con la que estuvo bailando y tener exactamente el mismo efecto. La misma erección, la misma taquicardia, el mismo calor, puede sentir exactamente lo mismo. Eso es un gran ejemplo de cómo mi cuerpo puede desde un pensamiento generar toda una acción sobre la materia, porque cada vez que yo tengo una emoción, entre más fuerte la emoción, más fuerte la cantidad de proteínas que yo produzco en mi cerebro que me van a desencadenar toda una serie de respuestas, sean respuestas placenteras o sean respuestas con el miedo. Hay gente que a veces recuerda ese momento en que su abuela, algo le olió a la casa de su abuela y cuando le huele a eso, pues le genera emociones y llora, le dan ganas de vomitar, le da diarrea, cualquier cosa. Por eso es que también mucha gente dice, es que yo cada vez que me estreso se me bajan las defensas. Y sí, eso es algo real. Eso es algo que sucede. Entonces, ¿qué pasa? Desde la meditación, desde mi mente, desde el control de mi mente, desde nutrir e invertirle a mi mente, yo puedo aprender sobre mí. Yo puedo aprender a que el mundo que vivimos y tal y como lo vemos es solamente un 5% consciente y que somos 95% inconscientes. Un 95% que es el que nos determina cómo somos, la forma como hablamos,
la forma como nos expresamos, los miedos que tenemos, muchas cosas, que eso lo desconocemos. Pero desde la meditación uno tiene la capacidad de aprender a entrar a ese 95% que desconocemos, del que creemos que es que uno es así. No, uno no es así. Eso se va creando en el inconsciente, solo que el inconsciente es el programa automático. El programa consciente pues es solamente el 5%. La meditación es algo que uno puede ir aprendiendo con el tiempo. Y uno con el tiempo va avanzando y va avanzando. Pero desde la meditación está demostrado y hay múltiples estudios y pues por algo es una práctica que se ha hecho durante siglos y siglos. Yo desde mi mente tengo la capacidad de moldear directamente ese 99.99999% para que ese 9% trabaje sobre mi materia. Hemos pensado que los genes son lo más importante, que eso es lo único que determina cómo se manifiesta el cuerpo. Pero hay algo que les quiero recordar, y es que los genes que fabrican las proteínas del cuerpo, los genes tienen unos alrededor de ellos que son los que determinan cómo va a ser la función del gen. Y esos que son los que están alrededor están pendientes es del entorno. O sea que mi entorno es más importante que lo que yo tengo adentro. Por eso las enfermedades no son una obligación, ni son una maldición genética, ni nada. Porque yo puedo haber heredado un gen, pero depende de la forma como yo me relaciono con mi entorno, que ese gen se manifieste o no. Entonces, bueno, ahí les doy. Esto era lo que les quería compartir sobre el estrés. El estrés y las defensas son algo maravilloso. Es algo que todos podemos controlar con buenos hábitos, aprendiendo que si yo tengo dos formas en que estreso y afecto mi mente, cuando yo tengo por un lado lo que está afectándome desde mi estrés percibido, pues voy a trabajar en mi mente, porque el mundo exterior es solamente una creación de mi mente, no es una realidad que es solamente para mí. Entonces ahí se me vuelve un mundo lleno de posibilidades, donde me doy cuenta que si es una realidad solamente para mí, pues yo soy el único que puedo hacer algo al respecto con ella. Y el estrés percibido y el estrés físico, que ese estrés físico pues en su gran mayoría va a estar determinado con mi alimentación, con mi relajación y con el ejercicio. Teniendo esas cosas podemos tener muy, muy buena salud y podemos pasar de vivir en un mundo crónicamente estresado a un mundo crónicamente sano. Entonces ya sabes, por favor, si te gusta este video, dale like. Déjame tus comentarios e intentaré responder. Y por favor, suscríbete al canal y activa la campana para ser el primero en recibir notificaciones cada vez que hagamos un nuevo video.